Es que la cuestión de la sequía es un problema de la gobernanza del agua. Y la gobernanza del agua se refiere a la cuestión de la administración, pero también se refiere a la cuestión de la gestión. Y hablando de administración, pues obviamente está el uso eficiente que se tiene que hacer del agua en la agricultura. Entonces necesitas reforestar y eso está ligado porque se está rompiendo el ciclo del agua. Entonces necesitas reforestar en la sierra, necesitas áreas verdes en las ciudades y la infiltración que se hace a través de los árboles. Me decían, oye, doctor, ¿tú cómo la ves que van a quitar la Secretaría de Desarrollo Sustentable? No, pues yo lo veo muy mal porque independientemente de que yo pueda estar en desacuerdo con lo que están haciendo la Secretaría, al menos hay una instancia. Nosotros habíamos luchado por mucho tiempo para tener esa Secretaría de Desarrollo Sustentable. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Diálogos por Sinaloa. Este programa que está pensado en darle voz o difusión a la visión de expertos en diferentes temas relevantes para nuestro estado de Sinaloa, líderes de opinión, activistas sociales, ambientales, empresariales, académicos. Y en esta ocasión nos acompaña un gran sinaloense, un académico, pero sobre todo un hombre comprometido con nuestro medio ambiente. Joel Gerardo Retamosa, muchas gracias por aceptar ser parte de este episodio de Diálogos por Sinaloa. Gracias por hacer un espacio en su agenda y aceptar ser nuestro invitado de honor este día. Hay mucho que decir de usted, pero me gustaría que sea usted quien le diga a las y a los sinaloenses, a todos quienes vean este programa, ¿quién es Joel Retamosa? Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias por la invitación en tu programa que pues ya de alguna manera está ganando un espacio y también una presencia en el público en Sinaloa. Y gracias otra vez por la invitación. Bueno, mi nombre es Joel Gerardo Retamosa López. Mi formación es prácticamente técnica. Yo estudié una secundaria en lo que se le llamaba la ETIC 23. Estudié la vocacional, ahí en las mismas instalaciones del Tecnológico de Culiacán. Y estudié prácticamente como 2 semestres de ingeniería industrial mecánica. Y terminé ingeniería química en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y de ahí, posteriormente, hice una especialidad en formación de profesores universitarios en el Tecnológico de Monterrey. Y también hice una maestría en ingeniería, especialidad en sistemas de control de la contaminación ambiental. Y posteriormente, en la UNAM, hice un doctorado en ingeniería ambiental. He tenido una infinidad pues se podría decir, ¿no?, de trabajos. He estado a este lado del escritorio y también al otro lado. He sido funcionario público. Fui jefe de proyecto en un laboratorio del CIECA, en aquel tiempo se llamaba la CNA, Comisión Nacional del Agua, y que ese laboratorio posteriormente se transformó en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Fui jefe de proyecto ahí por algún tiempo. También fui subdelegado del medio ambiente aquí en el estado de Sinaloa. Fui subdirector también del medio ambiente en lo que respecta a funcionario público, pero también trabajé como consultor ambiental por varios tiempos y fui auditor ambiental y pues siempre estuve ligado a la academia. Fui profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa y profesor de algunas instituciones privadas como la Universidad Católica, el mismo Tecnológico de Monterrey. Estuve
atendiendo también algunas empresas como Productos Chata, por ejemplo. Ahí diseñamos una planta tratadora de aguas residuales y también estuve participando en proyectos de plantas potabilizadoras en el sector privado como una granja de avestruces. Fui coordinador de la especialidad en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería y fui profesor también de la maestría en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Ciencias Ambientales también de la Facultad de Ingeniería. Actualmente soy el coordinador general de la Alianza Ambientalista Sinaloense y en eso es lo que hemos estado trabajando últimamente. De ahí, en ese aspecto, pues hemos participado en 5 propuestas de iniciativas de ley. La primera, la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Sinaloa, el 2013. Después participamos en la propuesta de una Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, que fue el 2020. Y también en ese año una propuesta de una iniciativa de ley, de una ley estatal de cambio climático. El 2022 presentamos también una propuesta de lo que es organismos operadores para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos en los municipios del estado de Sinaloa. Y ahora, pues el 19 de este mes que ingresamos la iniciativa de sistema de parques, arbolados y áreas verdes en los municipios y estado de Sinaloa. Hemos tenido pues una actividad ahí muy importante, sobre todo desde la legislatura 60 hasta la actual, o sea, participando en las comisiones de ecología y interactuando con algunos diputados en esas propuestas. Excelente, pues una partecita nada más de la trayectoria de Joel Retamosa. Y para entrar en materia, como podrán ustedes darse cuenta, pues es un experto en el tema ambiental. Esta Alianza Ambientalista de Sinaloa es una asociación civil conformada por diversos también expertos o personas preocupadas por el medio ambiente a lo largo y ancho del estado. Para entrar en materia, Joel, ¿cuál es la situación del medio ambiente actualmente en Sinaloa? Pues es una situación crítica. Algunos hemos comentado que estamos en una crisis ambiental, sobre todo porque observamos un deterioro grande del suelo. Principalmente estamos hablando como un 30% de la superficie del terreno de en Sinaloa tiene un deterioro químico, esto debido a la aplicación de plaguicidas. Tenemos, por ejemplo, una deforestación de 20,000 hectáreas anuales, en este caso de pino y encino en la parte de los altos. Hace 20 años tendríamos 150,000 hectáreas de mangle y ya tenemos la mitad, tenemos 75,000 hectáreas únicamente de mangle. Tenemos un parque vehicular muy grande en las principales ciudades del estado de Sinaloa, en el cual pues, se observa ya pues, una contaminación de partículas, pero también ya se ha detectado que tenemos ozono también, que ya en algunas partes de Culiacán, pues a ciertas horas del día se llora los ojos, y si nos subimos o estamos en alguna parte alta y observamos nosotros la ciudad por la mañana, pues vamos a ver una capa densa de gases. Otro de los problemas es de que a veces hay la quema de soja en la agricultura, y por los vientos dominantes todas esas partículas se vienen a la ciudad y eso lo respiramos nosotros. Y esas son partículas menores a 2.5 micras, que esas se quedan en los pulmones, entonces esto ocasiona problemas de salud, sí, respiratorios.
Tenemos el problema de las descargas de aguas residuales, de la totalidad, considerando las aguas residuales domésticas, industriales, las aguas residuales de las aguas de retorno agrícola, es decir, que cuando se riega, principalmente en el riego rodado, gran parte de esa agua se va a los drenes y esos drenes se van al mar y esa agua no es tratada y lleva pues todos los plaguicidas y nutrientes que se le aplican al suelo. Tenemos prácticamente ¿qué será? Como el 70% de las granjas acuícolas, en un porcentaje muy leve, son como 170 granjas, tienen impacto ambiental, las otras carecen del impacto ambiental. El estudio técnico de viabilidad, de que lo que están realizando no está generando un daño. Exactamente. Entonces, pero aparte de eso, no cuentan con una planta de tratamiento de sus desechos. De tal manera de que en ciertas épocas del año, cuando hay la siembra en las granjas, si tú haces un viaje en avión y ves la costa, vas a ver una mancha de las descargas de las granjas acuícolas. Entonces, considerando todo ese tipo que son aguas residuales, se calcula que más o menos como el 20% únicamente de las aguas residuales en el estado son tratadas. A pesar que aquí en Culiacán tenemos como 71 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero son aguas residuales domésticas. Y ahí también lo que habría que ver es que hay de diferentes tratamientos. Hay un tratamiento primario, hay un secundario y generalmente un pretratamiento. Entonces, el tratamiento completo es lo que se le llama el tratamiento secundario y son las menos plantas que tienen ese tratamiento. Es decir, que todas las descargas de aguas residuales tienen que cumplir con una norma. Tiene que estar dentro de unos límites permisibles para poderlos descargar y muchas de esas plantas no reúnen las características como para bajar ese tipo de parámetros que tienen que checarse, entonces sigue descargándose pues, contaminantes. Y si a esto le agregamos nosotros los ríos que cruzan Sinaloa, por ejemplo, como el San Lorenzo, el Tamazula, el Sinaloa, el Presidio, y que tenemos nosotros minas en la sierra, y que allí en la sierra hay algo que se le llama la presa de Jales, es decir, que en el tratamiento para extraer oro, plata, se utilizan químicos muy agresivos, en algunas partes como cianuro o arsénico también. Entonces, y eso se depositan en esas presas de Jales. Cuando no están bien construidas o cuando viene una tormenta y llueve, se desborda eso o prácticamente se destruye la presa de Jales y como están en las partes de arriba, entonces se van a los arroyos y los arroyos van a los ríos y los ríos nos traen el agua a nosotros desde la sierra. De tal manera que pues ahí viene arsénico, viene cobre, viene mercurio, porque también utilizan el mercurio, todo ese tipo de contaminantes. Esto se ha revisado por la misma Comisión Nacional del Agua, en el caso concreto, por ejemplo, del río San Lorenzo, en la planta potabilizadora que tenemos nosotros en la parte sur de Culiacán, donde 1/3 del agua que se recibe en la ciudad proviene de la planta la planta San Lorenzo ahí. Y esta pues viene desde arriba de la parte de Cozalá, donde tienes la presa que será López Mateos, la del comedero que se le llama. Sí. Y ahí es en todas esas partes, en la parte de arriba, en Durango, es donde tienes las minas que ha ocasionado ese tipo de problemas y esos jales han llegado hasta la parte esta del río y se han detectado en esas plantas ese tipo de contaminantes, porque también hay una norma que se tiene que cumplir para las aguas de consumo humano. Entonces ahí tenemos ese problema también de los ríos contaminantes, también de ese tipo de residuos peligrosos.
Tenemos el problema de la aplicación de plaguicidas en la agricultura. Hay algunos como el glifosato que se aplica para las hierbas y que está prohibido. Incluso fue de controversia ahora con lo del TEMEC esa situación, porque hubo algún decreto en México para que no se importara ese tipo de herbicida aquí en México. Sin embargo, en las últimas discusiones que se ha tenido también en el TEMEC, parece que México perdió eso que tenía de prohibición, ese decreto que sacó, y hay una apertura para que el glifosato entre aquí a México. Entonces, y es un factor contaminante. Está comprobado que es carcinogénico. Se utiliza principalmente en el maíz porque crece la hierba, y se aplica para eliminar todo tipo de hierba. De plagas. De las plagas. Y crece más la sí, planta. En este caso también está lo que se le llama el maíz transgénico, en el cual ese maíz es resistente a ese tipo de herbicida, pero también tiene integrado una especie de una toxina que elimina los insectos. También se ha venido aplicando este tipo de maíz en esto, o se ha importado, claro, aunque se tiene detenido, pero sin embargo también está avanzando este tipo de situaciones. Entonces todo esto nos lleva a problemas de contaminación, a lo que estamos sufriendo actualmente de lo que es la crisis climática, y que nos acerca a la sequía. La sequía, no sé si recordarás, pero me parece que fue el 2011 que hubo una helada, y después al siguiente año hubo sequía, que fue como el 2002. Los fenómenos, sí, de que el niño, la niña y esas cosas tan drásticas, ¿no? Que está muy relacionado al cambio climático. Y el 2013 nos llega el huracán Manuel, con toda la destrucción, o sea, que tuvimos nosotros ahí. Y en los años del 2021, 2022, 2023, 2024, sequía. Y ahora pues tenemos todavía, a pesar de que ha llovido un poco en algunas partes, no llegamos a los niveles que deberían estar nuestras presas, ¿no? Las presas todavía están secas, requieren de agua. Estamos como a un 20 y tantos %. Entonces, toda esta cuestión de la contaminación que se tiene, pues de alguna manera se ve afectado lo que es el ciclo del agua. Entonces, también los fenómenos climáticos que ya mencionabas, como el niño o la niña, también. Porque en el ciclo del agua, así como nos lo han enseñado a nosotros en la escuela, pues es la evaporación que tenemos del agua de mar, y que se refiere a que la temperatura del mar, pues de alguna forma aumenta, y se transforma el agua líquida en vapor, que esa es agua para consumo humano. Porque tenemos que el 97.5% es agua salada, y esa agua salada no es para consumo humano. Nada más el 2.5% del agua es agua dulce, que puede utilizarse en los procesos o para consumo humano, pero esa gran cantidad, como el 1.7% de esa agua, lo tenemos en los polos. Y tenemos una de 0.5% es agua superficial, y la otra la tenemos como agua subterránea. Entonces tenemos muy poca agua nosotros para disponer de ella, y esto lo mantiene lo que se le llama el ciclo del agua, con la cuestión de la temperatura y también con las precipitaciones. Claro. Pero cuando hay un efecto del niño o de la niña, entonces trastoca lo que es el ciclo del agua, entonces no hay precipitaciones, entonces por lo tanto tampoco vamos a tener almacenamiento nosotros del agua, y la sequía eso es la escasez que tenemos nosotros del agua. Claro. Entonces, y también la falta de eficiencia, del cuidado, de otro de los estrategia integral. Porque ahí viene el término, lo que se le llama la gobernanza del agua, la gestión del agua.
y se dice, es que la cuestión de la sequía es un problema de la gobernanza del agua. Y la gobernanza del agua se refiere a la cuestión de la administración, pero también se refiere a la cuestión de la gestión. Y hablando de administración, pues obviamente está el uso eficiente que se tiene que hacer del agua en la agricultura. Claro. Entonces, todos esos efectos pues nos hacen a nosotros de que no tengamos agua y que ahora en este ciclo agrícola de 6 millones de producción de alimentos que se tienen, ahora prácticamente vamos a tener menos de 2 millones. Entonces entramos en un proceso donde los problemas climáticos de la sequía están afectando desde la productividad, o sea, no tan solo a los ecosistemas, sino también al consumo de los alimentos y al aumento también del costo de ellos. Entonces, toda esta serie de factores, de problemas climáticos, problemas de contaminación, nos hace a nosotros que estemos en una crisis ambiental. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para resolver todo este tipo de problemas? Claro, interesante. Y esta primera parte es una generalidad del Estado, pero para acotarlo a la capital, a Culiacán, ¿cómo evalúas o cómo calificas, qué nos puedes decir de la situación ambiental en la ciudad de Culiacán? Fíjate que hay algo que se le llama la percepción ciudadana, que unos dicen que no es la realidad, pero realmente si le preguntas a una persona cuál es el grave problema de contaminación que tenemos nosotros en Culiacán, te van a decir que es la basura. Y con mucha razón, porque lo primero que hace uno cuando se levanta es precisamente ver la basura, y más sobre todo si no tienes alguna canasta donde tengas tus bolsas para que venga el carro recolector y se las lleve, pues obviamente van a llegar gatos o perros y la van a desparramar, o la misma gente que anda hurgando las mismas bolsas para separar plástico o llevarse también envases, sí. Entonces te hace un problema, entonces eso te hace a ti, o cuando no llega el carro recolector y tiene semanas y empieza a darte un olor fétido acerca de eso. Pero es entonces, lo que percibe la gente más grave. Esa es la percepción que se tiene, aunque no sea el problema grave que tengamos nosotros de contaminación. El problema grave de contaminación que tenemos nosotros sigue siendo la aplicación de plaguicidas en la agricultura. Pero la gente común y corriente que vive en la ciudad, su grave problema es la basura. Entonces dice, ¿qué hacer entonces con la basura? Y ahí nos preguntamos nosotros, bueno, ¿estamos haciendo un buen uso nosotros de lo que se refiere a la disposición final de la basura? Tenemos un relleno sanitario tecnificado que pueda recibir esa basura o no lo tenemos. En Culiacán tenemos la última celda en el relleno sanitario. Entonces posiblemente nos alcance para unos 2 años más el que se llene esa celda y ya no tengamos relleno sanitario. Ave María Purísima. Lo que pasa es que ese es un relleno sanitario público, pero hay un relleno sanitario privado. Más o menos se producen como 1,100 toneladas de basura aquí en Culiacán, y 600 van al relleno público y 500 van al privado. Casi mitad y mitad. Casi mitad y mitad. Entonces, ahí en el relleno hay como 500 pepenadores. Esos 500 pepenadores diariamente separan como 10 toneladas de cartón y aproximadamente como unas 15 toneladas de PET diariamente es lo que se hace. A pesar de, a nivel general, son 3,300 toneladas que se producen diarios de basura en Sinaloa, y de esas 400 toneladas es material que se puede reciclar. O sea, quiere decir que reciclamos muy poco material nosotros aquí. Entonces, es un problema que se nos viene, que no tenemos, o el gobierno no tiene ninguna respuesta con respecto a esto. Para ello, pues, se necesita generar una política pública
y las políticas públicas, en este caso la política ambiental, pues se genera en los congresos de los estados, o el mismo gobierno puede plantear una política pública para ello. Nosotros en el 2022 ingresamos una iniciativa de ley, de una ley orgánica de un organismo operador encargado de la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos en los municipios y estado de Sinaloa. Fue la legislatura pasada. Se llegó hasta las comisiones, y allí en comisiones donde se iba a hacer el dictamen, hasta ahí llegó. Entonces hay peticiones de algunos organismos, porque se realizaron algunos foros en todo el estado, de que es necesario que se saque esta iniciativa, porque se requiere bajar recursos, no tan solo a nivel nacional, sino también internacionales, pero para bajar los recursos se requiere que cuenten con un organismo operador. Un organismo operador, en el caso de la gestión, es como si tuvieras el organismo operador, por ejemplo, de las juntas de agua potable, que funcionan de esa manera, pero que tienen participación ciudadana, y lo que piden los inversionistas a nivel internacional es que existan organismos que puedan trascender el trienio de los presidentes municipales, que no llegue un presidente municipal y lo que lleve ya avanzado, pues digan, no, pues eso a mí no me interesa y voy a tomar algo. Claro. Es algo que pasó como en el ayuntamiento de Salvador Alvarado. Se hizo un estudio de impacto ambiental para hacer un relleno sanitario, pero considerando 3 municipios, en este caso Mocorito, Salvador Alvarado y Angostura. Entonces, para poner de acuerdo a 3 presidentes municipales de diferentes partidos, pues está medio complicado eso, y sobre todo en la cuestión de los recursos, o sea, quién nos va a hacer. ¿Qué aporta cada uno? ¿Qué responsabilidad tiene cada uno? Sí, y las plantas separadoras, cuánto le va a tocar a un municipio y cuánto le va a tocar a otro. Pero resulta que para hacer la cuestión más posible económicamente, lo que se plantea es de que haya rellenos sanitarios regionales, y se ha visto que se necesita un relleno sanitario de la región del Ébora, en este caso de la parte de Salvador Alvarado, Angostura y Mocorito, que ahí sería un relleno sanitario regional, y en la parte norte, en lo que sería Choice y El Fuerte, otro relleno sanitario regional, y en la parte sur de Mazatlán, El Rosario, Escuinapa y Concordia, otro relleno sanitario, porque no tenemos rellenos sanitarios. De las 3.300 toneladas a nivel Sinaloa que se producen, únicamente el 43% van a rellenos sanitarios, y los que tienen rellenos sanitarios son Ahome y Culiacán, y no tenemos en ninguna otra parte, y ahora con los 20 municipios, pues son 18 municipios que no tienen, todos son basurones, tiraderos clandestinos, y algunos oficiales. En el caso de Mazatlán, pues ahorita está navegando con una gran multa que le pusieron por algunas demandas también de personas por problemas de contaminación en el tiradero que tenían, y han tenido muchísimos problemas para ubicar un lugar donde se pueda depositar allí la basura. Entonces, regresando a Culiacán, necesita urgentemente retomar esta situación. Necesita pues implementar lo que eso es la separación de la basura, ya necesita estaciones de transferencia, necesita ver su transporte, la disposición de la basura que tenga que hacerse. En corto plazo va a tener que tener un relleno sanitario, y prácticamente un relleno sanitario, por eso se plantea que sean regionales, te cuesta como unos 200 millones hacer un relleno sanitario, de una vida útil de que estarías hablando de a lo mejor de 15 años. Entonces no es barato para una inversión de un municipio que casi no tenga ingresos, entonces necesitaría un gran apoyo. Por eso el planteamiento es que sean rellenos sanitarios regionales. Donde contribuyan los municipios, pero también el Estado, e inclusive bajar recursos de la Federación. Exacto. O internacional, como bien lo dices, porque no es un gasto, sus 200 millones es una inversión,
pero pues no la tienen. Y se ha hecho el esfuerzo de bajar recursos, se han hecho los estudios de impacto ambiental, pero hasta allí ha llegado nada más. No se ha avanzado en la construcción de esos rellenos sanitarios. Se queda en el estudio. Para cualquier proyecto, porque pues hay mucha gente que anda en eso porque ve la basura que no es basura, sino que es un negocio, y sobre todo algunas empresas extranjeras que proponen a los municipios, o sea, manejar los residuos, pero desde el municipio, pues en 20 años, pues va a tener que pagarle ciertas cuotas. Además, el municipio tiene que comprometerse a llevarle cierta cantidad de residuos a esas plantas y se corre el riesgo de que pues los usuarios pues paguemos una tarifa, ahora así como la pagamos por el agua potable, o pagamos por la electricidad, que ahora paguemos nosotros por la recolección y el tratamiento que se haga de la basura. Incluso esas mismas empresas privadas requieren de un relleno sanitario, porque de cualquier tratamiento que tú tengas vas a generar un tipo de residuo que vas a tener que disponerlo en un relleno sanitario. Claro. Entonces, nosotros participamos el 2022 en esta situación porque había una especie de, en Culiacán y en Mazatlán particularmente, de empresas que ya estaban prácticamente por firmar los convenios para tratar la basura. Ahí se corrían varios riesgos, sobre todo los pepenadores que están allí en los rellenos sanitarios. No... Sí, porque llegas a de cuenta un jefe y cuando llega un nuevo jefe, pues trae su propia gente y además el tipo ya ahora es por banda la separación, ocupa menos gente. Pues ya no van a tener las mismas condiciones que ellos tenían ahí directamente con todo el material que está disponible. Sin embargo, también hay que recalcar que de los más vulnerables que existen son los pepenadores, porque no tienen ninguna prestación, no tienen nada más que lo que ganan ahí. Y ahora con los problemas de los desplazamientos de la sierra, pues la mayor parte va y llega a esos lugares para tener un trabajo, aunque sea eventual, de 200 o 300 pesos diarios, que es lo que ganan, y pues meten a toda la familia ahí para trabajar. Entonces, eso es un grave problema social a la hora de que el municipio, para tratar de desligarse de la responsabilidad que tiene, de acuerdo al artículo 115, que es responsabilidad del servicio público y que tiene que atenderlo, y para desligarse de eso lo vende a una empresa privada, y con ello pues manda otra vez a las personas que están ahí pues que queden cobijados y no darles permiso ya para que entren al relleno sanitario desde allí a trabajar. Claro. Como es el caso del relleno sanitario privado que hay aquí en Culiacán, que no entra ningún pepenador ahí a ese lugar. Incluso se hizo una especie de una prueba piloto y se encontró que allá en el relleno privado había más material reciclable. O sea que sacaban más tonelaje al separar ese material. Sin embargo, no es política de la empresa hacer el reciclaje. Lo que hacen estas empresas, ese relleno sanitario, es todo lo que llega a enterrarlo. O sea, no hay una política de lo que se le llama la economía circular. O sea, todavía no les llega a ellos esos conceptos que hay ahora de la economía circular. De lo que se trata es de cuidar los recursos naturales, y que todo ese material que hay que reciclarlo precisamente para conservar los recursos naturales. Entonces, uno de los aspectos que se tiene que trabajar, yo creo, en el corto plazo, aparte del organismo operador, y que se necesita transitar de una economía lineal, que es la que tenemos ahorita. Esa economía lineal es úsese y tírese.
Y la economía circular no es meterla precisamente en todo un proceso y volver a reutilizar todo eso, la aplicación que se le llama de las 3 R's dentro de los residuos sólidos urbanos. Claro. Entonces ese es un problema que tenemos en Culiacán. El problema, el otro, lo que mencionábamos nosotros del parque vehicular que tenemos también muy grande. No, y el parque vehicular y el tema de los parques de árboles insuficientes, un 30%, no llegamos al 30%, y luego este atentado al robo, a la apropiación, al cambio del uso del suelo, de las poquitas áreas verdes. Híjole, no terminamos, yo creo, nos ocupamos unos 10 episodios de Diálogos por Sinaloa para enumerar los graves problemas que tenemos en todo el estado y particularmente en Culiacán. Pero ante todos estos problemas, doctor Retamosa, ¿cómo calificas la política ambiental del gobierno del estado? A estos 3 años y medio, casi 4 que van ya, ¿qué calificación le darías? Antes de entrar a eso, me gustaría nada más ver un tema sobre esto que no lo toqué, y es lo que se le llama la ciudad esponja. La ciudad esponja, o sea, significa que ya ves los problemas que tenemos nosotros en Culiacán, que cuando llueve hay inundaciones por todos lados porque tenemos más de 40 arroyos aquí, y que se tiene, y que a veces, que como lo hemos tenido grandes sequías, y que los árboles en los camellones se nos están secando. Y que ahora con la propuesta del sistema de parques y arbolado, de algunos compañeros ambientalistas teníamos la crítica, principalmente de aquellos que están impulsando ahorita las propuestas del agua, es que decían, bueno, ¿y cómo están impulsando ustedes lo que es parques y áreas verdes si no hay agua? Entonces, lo que no entienden ellos es que todo esto se refiere a un ciclo del agua. Y que si no tienes árboles, menos vas a tener agua. O sea, que para que precipite el agua, necesitas microclimas. Entonces necesitas reforestar, y eso está ligado porque se está rompiendo el ciclo del agua. Entonces necesitas reforestar en la sierra, necesitas áreas verdes en las ciudades, y la infiltración que se hace a través de los árboles. Y eso se refiere a una ciudad de esponja donde puedas tú conservar toda esa agua. Pero el concepto de ciudad de esponja tiene otras implicaciones. Es un arquitecto chino que definió el concepto, pero que de alguna manera está muy ligado a la propuesta que estamos haciendo nosotros de la ley del sistema de parques. Ahora, regresando a lo que mencionabas de cómo veo yo la política del gobierno. Mira, a mí estábamos en una mesa antes de que llegara este gobierno de ambientalistas, incluso de algunos funcionarios que iban a dejar su lugar, y luego me decían, porque ya se había trascendido, me decían, oye, doctor, ¿tú cómo la ves que van a quitar la Secretaría de Desarrollo Sustentable? No, pues yo lo veo muy mal, porque independientemente de que yo pueda estar en desacuerdo con lo que están haciendo la Secretaría, al menos hay una instancia. Nosotros habíamos luchado por mucho tiempo para tener esa Secretaría de Desarrollo Sustentable. Estamos hablando de décadas, lograr esto, y posteriormente lo borraron, y ya en lugar de ser Secretaría es Subsecretaría de Desarrollo Sustentable. Y efectivamente, o sea, lo que vimos es que se borró totalmente del Estado y de todo la cuestión del medio ambiente. En esa subsecretaría pues está todo lo referente a la evaluación del impacto ambiental, está lo de energías renovables, ¿qué más? Lo de ordenamientos ecológicos, lo de la reforestación. Y prácticamente pues nosotros no los vemos por ningún lado. O sea, no hay ningún proyecto, no hay ninguna acción. A veces lo que vemos es que se meten al río
los funcionarios del gobierno y sacan basura y se toman la foto y listo, ¿no? Nada más de eso, pero, o sea, fuera de una política pública, que es lo que requerimos nosotros para poder sacar de salir de esta crisis, no lo vemos nosotros en el gobierno. Ahora, por otro lado, me comentaba yo en la legislatura pasada, una de las diputadas metió la iniciativa de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente. Y me decía que había platicado con el gobernador, y el gobernador le había dicho que, pues, que buscara a nivel de estatal, a ver cómo, no estatal, sino nacional, a ver cuánto salía a poner un organismo de este tipo. Entonces yo le decía a la diputada, mire, diputada, si no se mantuvo la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la bajaron a lo que es una subsecretaría, menos van a impulsar una Procuraduría de Protección al Ambiente, porque se trata de inspección y vigilancia. Entonces, ellos no se van a hacer el harakiri. O sea, ¿qué significa esto? Un balazo en el pie, Sí, lo que están dejando de cumplir, pues, ¿cómo se lo van a sancionar ahora? O sea, ¿cómo van a hacer un organismo para que los vigile? ¿Qué es lo que están haciendo mal? Y vemos, o sea, proyectos, por ejemplo, en los ríos, la devastación que estamos teniendo, o los proyectos que hay en Topolobampo de los polos de desarrollo, de las plantas de amoníaco y demás, y que ahí los lloremes, pues, están ellos pues, protestando por eso, porque les quieren implantar ahí en la bahía de Oguira, pues, plantas de amoníaco, plantas de metanol, de hidrógeno verde, dicen ellos, y hasta ahora hasta gas licuado, que lo van a mandar a Asia, que viene de Estados Unidos. Entonces, y que a nivel nacional, dicen, es un polo de desarrollo. Entonces, en todo ese aspecto, o sea, no vas a poner tú una procuraduría, porque nosotros también es una discusión que hemos tenido, porque en aquel tiempo con algunos otros ambientalistas proponían que fuera una procuraduría desconcentrada en el sentido de que se sentían ellos gobierno y que esta procuraduría tenía que ser desconcentrada. Entonces nosotros decíamos, no puede ser juez y parte en esto, tiene que ser un organismo independiente. Entonces la procuraduría tiene que ser descentralizada y debe de tener dientes para que pueda proteger al medio ambiente. ¿Cómo va a ir si el mismo gobierno es el más depredador con proyectos y ellos van a tener la misma procuraduría? ¿Cómo los va a parar? Entonces no vamos a salir de nada. Corre en sentido contrario, doctor, porque esa autonomía, esa independencia que sería la única eficacia que le diera a este organismo, pues al revés, los organismos que ya eran autónomos, que ya eran independientes o medio, pues los están centralizando o los están eliminando si estorban. Pues ahí es una de las situaciones también, la participación ciudadana. En esto de la política ambiental, si no tenemos participación ciudadana, esto no funciona. Si lo dejamos todo a manos del gobierno, el gobierno no lo va a hacer, y si lo hace, únicamente va a ser por intereses personales o va a tratar de hacer el medio ambiente como si fuera negocio. Entonces, dentro de la ley, nosotros planteamos, por ejemplo, la creación de un Consejo Estatal para el Desarrollo Sustentable del 2013. 2013, ¿cuántos años hace? 7, 12 años. No ha funcionado. Y no ha funcionado porque lo mutilaron la ley. Ahí lo que se procuraba es de que el presidente del consejo fuera un ciudadano. Y ellos, o sea, tercos, o sea, modificaron la ley para que el presidente del consejo pues fuera un funcionario público. Entonces esto no nos lleva a nada. Ahí está ahí la propuesta también de un centro de investigación que es necesario que se tenga, y tampoco no se ha hecho nada. Hay la propuesta de un fondo, por ejemplo, también ambiental, y también ahí está. Cuando se creó lo que fue la ley de cambio climático, que incluso por ahí en la revisión que yo hice,
ahí estás tú en una propuesta, la 62 legislatura, una propuesta de una iniciativa de cambio climático. Espero bien calificada. Diputada la primera ocasión. Sí, así es. Pero y si no, pues se vale, me puedo reivindicar en esta. Y sí, lo que se requiere es reformar esa ley de cambio climático, porque dime tú, en todo esto que hemos pasado de las sequías, inundaciones y demás, ¿y dónde está la ley de cambio climático? ¿En qué ha funcionado? En nada, porque no tiene dientes, o sea, porque todo lo que nosotros planteamos lo rechazaron, y sobre todo la participación ciudadana. Entonces, en esto no se trata únicamente de, ¿cómo se dice?, pues de simular las cosas. Claro. Se necesita ser serio y sobre todo procurar la participación ciudadana en todo. Si no hay participación ciudadana, no hay una política ambiental, o sea, completa de fondo, de fondo. Sí. Y eso da pie, a lo mejor va a ser redundante, pero de manera muy breve, ¿qué políticas públicas sí impulsarían el desarrollo sustentable de Sinaloa? Bueno, yo creo que de lo que se tiene, habría que rescatar lo de la ley ambiental para el desarrollo sustentable de Sinaloa. Se necesita, aparte de eso, se necesita elaborar una agenda ambiental y del agua, para que en esa agenda se puedan priorizar las cosas, porque hay principios de sustentabilidad, y esos principios de sustentabilidad, por ejemplo, es que tienes que contar con un programa ambiental, pero dentro de ese programa ambiental necesitas tú un diagnóstico de él, y dentro de ese diagnóstico, aparte del diagnóstico con los indicadores, pues necesitas contar tú con un instrumento que pueda llevar a cabo todo lo que tú propones ahí. Entonces, esto que tú propones únicamente lo puede hacer, o ya sea que tengas un aparato fuerte de gobierno para poderlo impulsar, o tendrías que formar unas nuevas instituciones para que lo pueda hacer. Entonces, rescatar lo que es lo referente a cambio climático, volver a reformar cambio climático. ¿Por qué? Porque se necesita establecer un sistema de cambio climático. Se necesita ver las cuestiones de lo que son la mitigación y la adaptación al cambio climático, que no está bien establecido. Lo de que se necesita una estrategia, por ejemplo, de cambio climático, y no hay quien maneje esa estrategia del cambio climático. Dentro de ese cambio climático se necesita un centro de estudios ambientales y del cambio climático para el estado de Sinaloa, para que esos puedan hacer los estudios en lo referente a las estrategias, las políticas y demás que tengan que realizarse en el Estado. Y en ese sentido, si la parte de las políticas públicas que sí impulsarían un verdadero desarrollo sustentable son estas, ahora, ¿qué papel debe jugar la sociedad? Usted dice, el gobierno no lo está realizando. Bueno, ¿qué papel debe jugar entonces la sociedad, las organizaciones, las y los ciudadanos al respecto? Yo creo que es crucial, es fundamental. Por eso nosotros en la propuesta de esta iniciativa de sistemas de parques arbolados y áreas verdes urbanas, estamos proponiendo la participación ciudadana. Estamos proponiendo que ese sistema sea un organismo descentralizado, y que en ese organismo descentralizado se maneje a través de un consejo. Y en ese consejo lo que estamos proponiendo es de que haya la participación de ambientalistas, de académicos, de la iniciativa privada, del sector social. Pero además, dentro de ese sistema, de que haya un comité también, pero de científico, de expertos en la cuestión del arbolado, porque hasta la fecha lo que se ha hecho en los arbolados, y que por cierto en los Mochis y en Mazatlán se emprendieron ya campañas de reforestación, y qué bueno que haya aprendido ya en eso en los presidentes municipales. El problema es
de que no se haga de manera organizada, porque no se trata únicamente de llegar y plantar, sino lo que se tiene es que darle seguimiento a esto y que las plantas, los árboles que se planten ahí, sean los acordes exactamente, por los problemas de sequía, las cuestiones de temperatura, y lo que saben estos pues son los expertos, entonces por eso se necesita un comité, pero también se necesita, por ejemplo, los patronatos, es muy importante para el mantenimiento de esos lugares, y en esos patronatos pues de alguna manera es la participación ciudadana, o sea, el ciudadano está pendiente de los proyectos que se tienen ahí. Yo creo que eso es lo que ha motivado de que en algunas partes, como en Culiacán y como en Mazatlán, pues hay inconformidad de la gente de lo que se está llevando a cabo en los parques, porque no se les ha considerado. A lo mejor es bueno lo que están haciendo. El esfuerzo gubernamental, sí, sin embargo, no tiene buen ningún apego si no integras al ciudadano. Y luego de repente, cuando tú vas y te dicen, no, es que vas a tener el mejor ¿cómo se llama? En Mazatlán, lo que hicieron, que le quitaron uno y luego ahora tienes el mejor que vas a ver por ahí, el delfines y todo eso, acuario del mundo. O no, el acuario de Latinoamérica, que lo vas a tener ahí, pues sí, ahí lo tienes, pero te cobran 500 o 700 pesos por persona. Entonces una gente que apenas de ahí mismo, de Mazatlán, es inaccesible para la ciudadanía, solo para turistas que vayan ahí. Incluso en el anterior, pues ahí a nosotros nos tocó estar en el último evento ahí. A lo mejor sí es bueno, ¿no? Claro. Eso que se tiene que hacer, pero se necesita la participación ciudadana y que de alguna manera, sea accesible para ellos. Sí. O como en otros lugares, si radicas en Mazatlán o en Sinaloa, el precio es más accesible, ¿no? Ya porque incluso esos parques es para mantener lo que se le llama el tejido social. Claro. O sea, y más sobre todo los problemas que tenemos nosotros como sinaloenses son fundamentales. Claro. Pero si los haces elitistas, únicamente que vaya cierta gente, a la ciudadanos los aíslas, no hay participación, entonces seguramente que en un momento determinado eso va a explotar. Totalmente. Sí. Mucho tema todavía pendiente, pero lo vamos a dejar para un episodio posterior. Se nos ha ido el tiempo como nada, hay mucho más que hablar al respecto, es un tema fundamental. Yo quiero agradecerle de nueva cuenta. Espero que el rating dé para que venga otro programa, otro episodio, que las y los ambientalistas se manifiesten, que lo vean, que nos dejen su comentario aquí y suscriban al canal y activen las notificaciones en la campanita, lo compartan, y va a estar muy pendiente el doctor Retamosa de darle puntual respuesta, una servidora también, para que, pues si el interés así lo amerita, demos la parte 2 del tema ambiental. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, muchas gracias por la invitación y al público también, muchas gracias. Estén pendientes de los siguientes episodios. Dios los bendiga.